Antonio, sí, 12:35 de este día 29 de enero, terminando prácticamente el mes de enero, el primer mes del año y bueno, pues el primer programa, el primer espacio de Educando en Salud en 2025 que viene cargado de propuestas y de recomendaciones por parte de los profesionales de nuestros centros de salud. Y hoy vamos a comenzar nuestro programa con una idea, con un espacio que, bueno, nos trae José Miguel Cruces, como siempre, que lo tenemos por aquí a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas. José Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes y bienvenido de nuevo. Al programa no, porque el programa la verdad es que lo llevas tú prácticamente la producción, pero hoy sí te vemos y tenemos el placer de estar contigo charlando. Y vienes bien acompañado, acompañado de Agustín Fernández, que es enfermero de salud mental. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Y bienvenido a Soluca Radio. Gracias. Y también de Sandra Quiñones, que es enfermera en el Centro de Bollullos de la Mitación. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Y bienvenida igualmente. Gracias. Gracias por vuestro tiempo, porque sabemos que son muchas ocupaciones. Estamos convencidos de que lo que decimos, pues queda en antena, no solamente ahora mismo en directo la gente que nos está escuchando, sino que también está ahí a través de nuestro canal Facebook que nos están viendo y a través de www.sanlucamayor.es y va a permanecer ahí para que la gente lo vea todas las veces que quiera. Estamos comenzando año y la idea es hablar de propósitos para el año que comienza, José Miguel. Cierto. Que es importante, ¿no? Hacer un replanteamiento en fechas como estas, ¿no? Pues sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias como siempre y daros las gracias a los oyentes y felicitaros por el año nuevo, porque no habíamos tenido oportunidad de ello. Adelantarle a los oyentes que, bueno, como ya hicimos en el primer programa de la temporada, cuáles son algunos de los temas que vamos a tratar. Recordar que, por ejemplo, el próximo mes de febrero vendrá una profesional experta, enfermera, que trabaja en un proyecto de investigación sobre violencia de género. Entonces va a hablar sobre violencia en el noviazgo. Y en los meses posteriores pues vamos a hablar de patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca, vamos a hablar de la automedicación. Finalizaremos la temporada como en años anteriores con los cuidados de la salud en verano y este año nos vamos a centrar especialmente en personas más vulnerables, ¿vale? Personas con enfermedades crónicas, personas mayores y demás. Y este año, como hemos hecho en años anteriores, pues bueno, queríamos de nuevo empezar el año hablando de estos propósitos que a veces no solemos marcar a principios de año, ¿no? Está muy bien aprender inglés y está muy bien dejar de fumar, pero quizás también haya que mantener algunos de esos buenos hábitos que teníamos, ¿no? Deciros que si nos vamos a marcar metas o propósitos, por supuesto que sean alcanzables, ¿no? Porque si luego no nos vamos a conseguir, nos vamos a frustrar. Una vez conseguidos esos propósitos, por favor, vamos a felicitarnos por el logro y vamos a disfrutarlo, ¿no? En parte, para poder conseguir esas metas y esos logros, nosotros lo hablamos mucho y se lo decimos mucho a nuestros pacientes cuando lo vemos en consulta, vamos a aprovechar esos recursos que tenemos en la comunidad. Claro. Se llaman activos de salud, que ya el año pasado hicimos nosotros un programa al respecto, porque la salud no solamente se genera en los centros de salud, sino que hay espacios fuera del centro de salud y en nuestro entorno que nos facilita a que esa salud mejore, ¿no? Bueno, dentro de los propósitos que yo me puedo marcar para este nuevo año, estoy seguro que muchos de los oyentes se lo han hecho y lo saben. Yo les invito a, si no se han marcado ese propósito, que se lo planteen el mantener o empezar una alimentación saludable, ¿no? Y ya tenemos mucha información sobre este tema por programas de televisión, por vídeos, por radio, por las redes sociales. Simplemente recordar que una alimentación saludable en parte pasa por incluir más frutas, verduras y menos sal, menos azúcar, menos aditivos, menos salsas, ¿no? Un estilo de vida saludable no solamente se centra en la alimentación, el ejercicio, mantenernos activos y nunca es suficiente, ¿vale? Siempre, por supuesto, como solemos decir o como yo digo, que sea un ejercicio adecuado y adaptado a la persona que lo va a realizar, ¿vale?
Muchas veces vienen a pacientes a nuestras consultas que cuando le hacemos esta recomendación, pues las excusas son no me puedo mover, me duele la rodilla, me duele aquí, me duele... Pues aún con grandes limitaciones siempre hay un tipo de actividad que está recomendado para esa persona, ¿no? Está bien hacer actividad, pero también está el descanso y el sueño. Es muy importante, ¿no? Aprovechar las horas de sueño, porque si no, no vamos a recargar nuestras pilas al día siguiente, no vamos a estar bien. Y estamos viviendo con un estilo de vida en lo cual le estamos dedicando pocas horas del sueño al día, ¿vale? Entonces es importante plantearse el recuperar unas horas de sueño para que sea un sueño reparador, para que al día siguiente podamos realizar nuestra jornada, nuestro trabajo como debe ser, ¿no? Eso también nos va a ayudar a reducir el estrés, o a veces si reducimos el estrés diario, pues también nos va a ayudar a conciliar el sueño. De todo esto nos van a hablar mucho más los compañeros. Yo quería decir que para este nuevo año, si no nos hemos marcado este propósito, es muy importante prestarle cuidado a ciertas partes del cuerpo, quizás que tengamos muchas personas abandonadas, como en la boca, revisiones al dentista periódicas, como son los ojos, ¿vale? O como es la piel. Ya nosotros en ocasiones anteriores en otros programas, cuando hemos hablado de salud en verano, y este año lo volveremos a hacer, volveremos a hablar de los cuidados que requieren el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, ¿no? Activar nuestra mente, potenciar la memoria, está muy bien. Y, por supuesto, quizás sea el momento o el año de proponerse abandonar ciertos hábitos, ¿vale? Ciertos hábitos como el tabaco, el consumo de alcohol o adicciones de cualquier otro tipo. Deciros desde aquí y hacer un llamamiento a los oyentes que nosotros desde las consultas de enfermería de los centros de salud podemos ayudarle a esa deshabituación tabáquica, o sea que aquella persona que se esté planteando dejar de fumar o si alguien conoce de algún ser querido, cercano o amigo que quiera dejarlo, que sepa que desde los centros de salud podemos prestarle ayuda. Y, por supuesto, realizar las revisiones médicas periódicas que tengamos si somos personas con patologías crónicas, ¿no? Tipo diabetes, hipertensión o lo que sea. Que no nos automediquemos y que nos pongamos las vacunas que nos corresponden a cada uno por la edad que tengamos, ¿no? Estamos en una época del año, en una estación del año en la que es muy frecuente las enfermedades respiratorias, ¿no? Estamos ahora mismo en el ambiente y de hecho estamos en estas 2 semanas que se prevén picos altos de patologías respiratorias, llamémosle catarro, gripe A, COVID, el norovirus, da igual, el que sea. Yo creo que es importante saber y recordarle a las personas que nos están oyendo que en épocas de frío, bueno, pues que hay que abrigarse, que evitemos las corrientes, que si vamos a salir a la calle, que intentemos no tomar bocanadas de aire frío para que no nos afecte a nuestra garganta, utilizar zapatos antideslizantes para evitar caídas o bálsamos labiales para que no se nos irriten los labios. Y si ya tenemos la enfermedad en sí, pues bueno, todos sabemos ya, porque ya desde hace mucho tiempo se está recordando que son enfermedades que no hay que automedicarse, los antibióticos no estarían indicados, ¿vale? Y solo acudir a las urgencias en casos de síntomas graves como pueden ser fiebres de más de 39, de varios días de evolución, que puedan ir acompañadas de mucosidad verdosa, espesa y dificultad respiratoria. Y ni que decir tiene que si esas patologías están más presentes en personas vulnerables como son los niños o personas mayores o personas no mayores pero que tengan patologías respiratorias, ¿vale? En principio, hasta ahí quería yo A mí me gustaría, José Miguel, esto no está pactado ni mucho menos, pero es verdad que dentro de lo que es poco el juego espontáneo que podemos tener, hay un tema que se está hablando y que me gustaría que unas palabras solamente sobre la vacuna de la gripe y del COVID, porque ahora mismo está en calendario de vacunación o ya no, ya vamos un poco tarde lo que nos estemos vacunados. Con respecto a la gripe, sí, posiblemente sí. Todavía se están recomendando vacunación. De hecho, en los centros todavía tenemos vacunación. ¿Por qué? Porque no se sabe si viene una ola de frío y el virus va a volver a florecer. Exactamente. ¿Vale?
La campaña, como todos los años, empieza en octubre y la campaña de vacunación de la gripe va destinada a grupos de población de riesgo, ¿vale? Digo que pueda ser tarde porque a lo mejor empieza a bajar el pico de gripe y si tú te vacunas hoy, evidentemente tú hoy no empiezas a crear inmunidad. Claro. Entonces, tú necesitas unos días para crear inmunidad. De COVID, pues te puedes vacunar en cualquier momento porque es un virus que puede estar presente o aparecer de nuevo, además con un nuevo traje, claro. ¿vale? Y entonces conviene que toda la población estemos vacunados sobre el coronavirus, ¿vale? Claro. Son preguntas porque es verdad que salen en muchos programas y hay una cuestión que yo creo que es una desinformación que está circulando y que está en las mesas de los cafés, incluso en nuestros programas. Ha habido colaboradores y colaboradores que después lo hemos comentado, oye, ¿por qué? ¿De dónde te viene esta información? Que no sabemos bien por qué la dice y cómo nos la ha contrastado, ¿no? Entonces, estando aquí los profesionales del centro de salud, nosotros nos gustaría, dicen alguna gente, yo me vacuno de gripe y cojo la gripe, me pongo malísimo. Y tenemos que aclarar eso porque muchas veces el periodo de ventana son hasta de 15 días donde podemos coger la gripe. Totalmente. Aparte, tú te vacunas con la gripe y parte del proceso de crear anticuerpos es que tú pases un pequeño catarro, claro. ¿vale? Nosotros siempre en plena campaña, cuando vacunamos a las personas de la gripe, se lo decimos que en estos días puede ser que cojas un pequeño catarro, es una reacción normal que puede suceder después de la vacunación, igual que una reacción local. Nadie quiere provocarte una reacción local, pero forma parte del proceso después de administrar una vacuna, ¿vale? Pero eso no quita que te vuelva a pasar en próximos años, ¿vale? Y que eso sea un motivo para no vacunarse, porque es mucho peor coger una gripe. Claro, de la gripe se muere la gente. Efectivamente, gripe y COVID. Y COVID. Y hay otras series de informaciones que circulan a través de los canales WhatsApp y a través de los WhatsApp de las personas que creo que son bulos, que tienen una intención muy determinada, que vienen a decir que los propios sanitarios cuando te van a vacunar te dicen, yo no me vacuno. Es decir, crean dudas sobre... Y yo no creo que eso ocurra en ningún... Las vacunas, además, la población tiene que ser consciente que son completamente seguras. ¿Vale? El COVID nos ha traído, bueno, pues esta situación de pandemia, de miedo y parece que alimentamos muchas veces esos bulos, pero las vacunas son completamente seguras. En las vacunas que estamos hablando se nos olvida una tercera, que es la vacuna del neumococo, de la neumonía, que también la población debe de conocer y saber que a partir de cierta edad es importante que se la pongan, porque además esa se pone solo una vez. Bueno, a no ser que salga una nueva, ¿verdad, José Miguel? Que bueno, van saliendo vacunas con más cepas y entonces por eso revacunamos. Pero bueno, mi mensaje es ese, que las vacunas son completamente seguras, que la mayoría de los sanitarios por nuestra profesión nos vacunamos todos los años y que los virus están en el ambiente y ya no es solo la gripe. El COVID se ha quedado como un virus también estacional que va a estar todos los años y que nos tenemos que proteger también contra él y sobre todo los grupos de riesgo. Ten en cuenta que las vacunas salvan vidas. Efectivamente. No hay tétano, no hay casos de sarampión. Ya no hay ni varicela. Desde que y eso gracias a la niños, vacunación. Desde que vacunamos a los niños de la varicela, que yo cuando era pequeña pasé la varicela, probablemente José Miguel igual también, ya no vemos casos de varicela y eso es gracias a que ya esa vacuna se incluyó en el calendario y ya es muy raro ver casos de varicela. Y ahora va a pasar también, creo yo, con el herpes zóster, pues es una vacuna nueva que también estamos poniendo y que seguramente esa dichosa culebrina que tantos problemas da también quede en el olvido en un tiempo. Bueno, mira, pues, Manuel, perdona que te interrumpa. Quizás sea más importante, ¿vale? Volver a recordar esas medidas que hemos utilizado en el COVID para no propagar, ¿vale? ¿Vale? Que si tú no quieres vacunarte, porque puede haber un movimiento antivacuna, pero ante esa sintomatología, por favor, ponte una mascarilla si vas a un centro de salud, si vas a tu casa, si convives con personas mayores, personas de riesgo, en un autobús, en donde sea, y al menos, ya que no te vacunas, no propague. Efectivamente. Lavado de manos, todas las medidas que hemos aprendido también y que tan pronto parece que olvidamos, que sigamos. Sí, pues se hablaba mucho de que íbamos a aprender mucho del tema del COVID, pero parece que 3 meses han sido suficientes para que no nos pongamos.
Yo la verdad que estando bien de salud, cuando he entrado en el centro de salud, que este año no he podido vacunarme porque ha habido momentos de hospitalización, de familiares y demás, y se me ha ido el periodo, pero yo entro con mi mascarilla y si estoy malo, todavía más, ¿no? Porque también es verdad que nos preocupamos porque la gente no podamos contagiar, ¿no? A mí me gustaría, siempre me gusta que hablamos de vacunas, contar con vuestra opinión, porque estáis en contacto con un colectivo muy grande que se vacuna vosotros mismos, y yo creo que dais razones basadas en vuestra experiencia, en la ciencia y en la profesión, y veo que los antivacunas dan muchas veces argumentos que no son razonables, sino emocionales. Es decir, es que me da miedo, pero no hay ningún argumento de peso para no vacunarte y además te puede salvar la vida. Entonces, vosotros, los que nos estáis escuchando y vosotras, tenéis en cuenta que las vacunas son completamente seguras, que lo están diciendo los que trabajan en el centro de salud, los profesionales, y que la ciencia lo avala. Y después los otros argumentos son todos, casi todos emocionales. No hay ningún argumento científico que vaya en contra de una vacuna concreta y además lo que está diciendo Sandra, que están cambiando la salud, están desapareciendo muchos Pero virus. bueno, ya sabemos hoy en día cómo circula la información, de qué forma circula, las redes sociales tienen también mucha culpa, todo el mundo puede opinar, sí. Todo el mundo parece que sabe de todo y al final se generan estas cosas, tanto con las vacunas como con muchas otras desinformaciones a nivel de salud y la automedicación, un montón de cosas que, bueno, que nosotros vamos corrigiendo y haciendo nuestra labor, pero que la población tiene que saber que lo que diga el vecino muchas veces pues no es lo correcto. No es lo correcto, por mucho que lo queramos y nos llevemos súper bien, que eso es lo que pasa. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por esta parte y quería comentarlo porque justamente ayer tuvimos ya aquí incluso una antena hablando de ese debate de vacunas sí, vacunas no. Nosotros recomendamos desde este espacio que sí, que la gente se vacune, que son seguras y que, bueno, que podemos tener alguna reacción que es normal, es señal de que nuestro sistema inmunológico está ahí pendiente y sabe que hay algo a lo que hay que acudir, ¿no? Tan seguras como que se la ponemos a nuestros niños, a nuestros bebés desde que tienen 2 meses. Y luego los adultos tenemos miedo, no tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica, efectivamente. Seguimos hablando de propósitos de año. Estamos también con Agustín Fernández, que él es enfermero en la sección de salud mental. Bueno, pues que es clave la mentalidad o la actitud psicológica que adoptemos para conseguir los propósitos pues es fundamental, ¿no? Sí, yo quería un poquito, a la hora de cuando José Miguel me planteó el tema de cómo abordar o cómo poder afrontar un año nuevo, planteármelo primero desde el punto de vista de abordar, ¿no? De establecer objetivos. Y la primera pregunta que yo me plantearía, si quiero instaurar un objetivo, es desde dónde estoy planteando este objetivo, que es una pregunta que quiero transmitir pues, a la población que nos esté escuchando. Es importante pensar uno mismo desde dónde se está planteando instaurar ese objetivo para saber si lo estoy haciendo desde algo que yo quiero conseguir o bien si es algo impuesto, que hoy en día pues por la sociedad nos vienen muchas cosas impuestas, o si es algo de la autoexigencia que yo mismo me estoy exigiendo o me están exigiendo terceros, otras personas, o van más en relación con el perfeccionismo, con querer perfeccionar algo. Y creo que es clave del éxito de que ese objetivo realmente se pueda convertir en un hábito, ¿no? Que es la idea de intentar instaurar un objetivo con la idea de que se convierta en un hábito ya de nuestra rutina del día a día. Yo empezaría planteando primero esa pregunta, ¿vale? Bueno. Es decir, esa es una pregunta de base, un poco ese espíritu crítico, ¿no? Que hay que empezar por uno mismo a ver de dónde, o si ese objetivo es algo que nosotros nos planteamos porque lo necesitamos o es algo que incluso viene de fuera y que al final no nos va a hacer sentir, digamos, felices, ¿no? Con lo que estamos luchando. Hay una frase que puede matizar muy bien eso, que es cuando yo me lo planteo desde el tengo que hacer esto o yo elijo hacer esto. Es muy importante, porque ya eso empieza a resonar en nuestra cabeza, aunque no lo pensemos directamente, pero eso está en nuestro subconsciente, digamos. Y el hecho de tener que obligarme a hacer algo ya resta, porque a los seres humanos no nos gusta que nos obliguen a hacer cosas. Claro. Entonces, el vernos en el tengo que resta importancia a ese objetivo y hay que cambiarlo por otra frase que es yo elijo. Yo elijo
iniciarme en la actividad física, o yo elijo cuidar mi salud con la alimentación, o yo elijo tener buenos hábitos de sueño. Que eso no implica que tú lo elijas, que no requiera un esfuerzo. Exacto. Cuando yo lo elijo, tengo que saber que me puede costar más o me puede costar menos. Y saber eso, que implica un esfuerzo, que no todo es fácil, pero que los hábitos se implantan y una vez implantado, ya es algo que tú tienes en tu vida y que le vas a ganar siempre con ello. Hay una frase que a mí me ayudó mucho en su momento, y es que muchas veces buscamos como que tenemos que estar muy motivados para conseguir algo. Y sin embargo, a mí me comentó uno de los colaboradores psicólogos en un programa que hicimos aquí, dice, hay cosas que tú has decidido que tienes que hacer, pero hasta que no lo empiezas a hacer, no encuentras la motivación. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres conseguir acostarte un poquito antes, empieza aunque sea, si te acuestas a la 1, acuéstate a las 12:30. Empieza, pero no digas, bueno, ya lo haré. Si empiezas por poco, pero empieza, ¿no? Yo siempre digo objetivos realistas y no todo a la vez. Empieza por una cosa porque probablemente, si tú empiezas a moverte más y empiezas a sentirte mejor, vas a empezar a comer mejor. Todo viene, una cosa viene detrás de la otra. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que salir muchas veces de ese círculo vicioso que es la comodidad, el sedentarismo, cuando uno empieza a ver la luz, muchas veces la motivación llega y todo viene detrás. Todo viene detrás. Pues es una manera pues de cómo empezar a empujar ese objetivo, ¿no? A que se mueva. Yo pienso que es muy importante también elegir el momento adecuado de empezarlo, porque muchas veces pensamos que termina el año, es 1 de enero y ya tengo que empezar con mi objetivo, pero a lo mejor no es mi momento de empezar, por ejemplo, a hacer actividad física porque tengo una jornada laboral de muchas horas, no me quedan horas en el día y supondría a lo mejor llegar más tarde a mi casa. Entonces, es más probable que yo no pueda conseguir ese objetivo. A lo mejor ese objetivo es totalmente válido, pero no es el momento de empezarlo. Voy a tener menos probabilidades de éxito de poder culminarlo y al final eso puede acabar en frustrarnos. Eso es muy importante, sobre todo porque vamos a poner casos de situaciones cotidianas donde mucha gente que en enero elige dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor están atravesando una situación difícil y entonces lo abandonan. Y cuando los quieren coger, dice, es que no soy capaz, porque has elegido el peor momento. Pero si somos capaces, si elegimos el momento, ¿no? Sí, yo creo que se trata eso muchas veces de elegir el momento adecuado. Quizás un momento en el que uno se encuentre más relajado, que no esté pasando por una situación especialmente estresante, que esté a nivel familiar pues también más relajado, a nivel laboral, y quizás sea el mejor momento de poder empezar un hábito nuevo. Yo creo que el problema de esto también es que la gente no se escucha, no se plantea estas preguntas. Eso es. Tú vas en esta vida rápida, venga, ahora quiero, y lo que tú dices, 40 objetivos, pues voy a adelgazar, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, No, escúchate, ve en qué momento vital estás, ves de qué eres capaz tú, no te compares. Da tus pequeños pasos sin compararte con nadie. Claro. Y ponte una meta realista tuya, no la del vecino. Eso es. Y ahí quizás vayas a conseguir el éxito. Pero escúchate. Pues esas son las primeras recomendaciones, Agustín, Sandra, en torno a comenzar a trabajar nuestros objetivos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decirle a la gente que nos esté escuchando? Yo quería transmitir una cosa muy importante que ahora se está hablando mucho en el concepto de salud mental y que también está en nuestra sociedad, que es el concepto de tener que ser productivo, que va mucho en relación a los objetivos que nos planteamos. Decía la compañera que no me puedo plantear 40 objetivos. Muchas veces nos queremos plantear tantos objetivos con el hecho de ser productivo, de cada vez hago más y cuanto más hago, más valioso soy. Cuando en realidad el que yo cumpla mi objetivo no quiere decir que sea más o menos valioso. La valía de una persona va más allá de los objetivos que consigue, ¿no? Entonces, quería remarcar eso porque muchas veces no consigo mi objetivo, me vengo abajo, ¿no? Me frustro, ya no lo vuelvo a intentar porque pienso que no soy válido, a lo mejor para eso, y no tiene ninguna relación. Nuestra mente lo relaciona, pero no tiene ninguna relación una cosa con otra. Se dice que una vez que he empezado el hábito, ¿no? Que es lo más complicado, entre unas 3-4 semanas, ese hábito esa cosa que hemos iniciado se empieza a convertir en hábito, se empieza a convertir en algo que ya es parte de nuestra rutina y que ya no nos requiere tanto trabajo.
Yo diría que para iniciarlo y mantenerlo, como decía la compañera, primero cosas pequeñas que estén a nuestro alcance, que podamos conseguir fácilmente. El mayor ejemplo a lo mejor es empezar a hacer ejercicio físico, ¿no? Poco tiempo, varias veces en semana, en un momento del día que yo sepa que lo voy a poder hacer. Ser flexible, sobre todo. Hay que ser flexible en general en todo, ¿no? En la vida. Es clave. Pero a la hora de los objetivos, ponerme objetivos demasiado rígidos me va a llevar también a frustrarme, porque va a haber algún día que me surja un imprevisto. Claro. Entonces hay que ser lo más flexible posible. Muy bien. Son primeras recomendaciones y bueno, pues cada uno que vaya escogiendo la del ejercicio físico, es verdad que es una que comienza casi siempre al principio de año, vemos un repunte en las salas de musculación. Es importante que la hagamos sencillo, ¿no? Sí, pero que el ejercicio es que es vital. El ser humano está hecho para moverse, eso lo tenemos que entender. Y la vida moderna nos imponen 8 horas delante de una pantalla, sentados en una silla, donde quiere que seamos muy productivos, pero no podemos ser productivos así. Tú eres productivo 3-4 horas seguidas, si tienes ese día, pues suerte, ¿vale? Entonces, el sistema, tal y como está montado, nos induce mucho a ese sedentarismo y a dejar a tener que suplirlo con esas salas de musculación, con porque antes el hombre que estaba en el campo, pues ya cogía su saco, hacía su musculatura, andaba, no tenía que preocuparse por ese ejercicio. Claro. Pero hoy en día sí nos tenemos que preocupar por él, porque el sedentarismo es enfermedad a la larga. Da igual que esté gordo, delgado, como he dicho, el ser humano está hecho para moverse. Entonces, cada uno tiene quizá que buscar aquello que le guste y le motive, ¿vale? Es verdad que el ejercicio de fuerza es primordial. Ya otro día yo os hablo de esto si queréis, que soy muy friki de estas cosas. Pero bueno, que cada uno se mueva, por lo menos moverse dentro de sus posibilidades. Como ha dicho antes José Miguel, nos viene mucha gente a consulta con poniendo por delante las limitaciones que tienes. Y yo le digo, vamos a ver, es que esas limitaciones probablemente las tengas porque no te mueves. Eso es. Entonces hay que adaptar el ejercicio, pero hay que hacerlo y probablemente te sientas mejor. Claro. Porque cuando la musculatura está fuerte, ese punto débil que tú tienes va a ser menos débil. Pero bueno, ya te digo que esto da para muy mucho. Interesante. Y además, cuantas menos excusas pongamos, mejor, porque hay mucha gente que va por primera vez a andar y tienes que ir, porque es que tengo que ir un momentito porque es que no tengo los botines, porque no tengo ropa, porque... Es decir, vamos a andar, vamos a escoger, por ejemplo, salir de nuestro trabajo y dejar el coche lejos y andamos ya, empezamos por ahí, que no hace falta tanta preparación. Unas zapatillas tiene todo el mundo, creo yo. Eso, y en zapatos, bueno, lo que se trata al principio es de empezar, ¿no? Eso de es decir, una persona que trabaja todos los días de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues a lo mejor tiene que andar de 9 a 9 y media para ir a coger el autobús. Y ahí es el momento, ¿no? Y no hace falta comprarse nada ni ningún tipo de excusa, que muchas veces son inconscientes esas excusas, ¿no? Agustín, más cositas de los propósitos. Cuando tú tengas tu intervención finalizada me lo dices, pero yo te voy preguntando. Yo, por si alguna vez instauramos un hábito y una pregunta que nos puede ayudar también mucho cuando empezamos a bajar la frecuencia o a lo mejor vemos que estamos perdiendo ese hábito, una pregunta que nos podemos hacer también importante es ¿por qué elegí yo esto? ¿Vale? Si hay alguien que a lo mejor empezó haciendo ejercicio físico y a los meses pues flaquea un poquito, ¿no? O deja de gustarle o deja de interesarle, esa puede ser una pregunta muy importante, el por qué empecé yo esto, desde dónde lo elegí, elegí por cuidarme o lo elegí porque iba acompañado de unos amigos, lo elegí por socializar. Es una pregunta que nos podemos hacer para volver a motivarnos, ¿no? Que era un poquito lo que hablábamos al principio, donde podía surgir la motivación. Muy bien, esa motivación y desde luego esa pregunta cuando estamos en los momentos difíciles ayuda a decir, bueno, ahora me acuerdo que lo estoy haciendo por esto, tiene mucho sentido. Hay que hacerla. Es lo que digo. Lo importante es que la hacérsela, gente no se habla a sí mismo. Eso. Efectivamente. Y cuando nos hablamos para hablarnos peor de lo que le hablaríamos a nadie. Eso es. Para castigarnos. Y es todo lo contrario, tú te tienes que hablar desde la amabilidad hacia ti mismo para mejorar. Genial, ese tipo de planteamiento yo creo que es muy bueno recordarlo porque todos tenemos, vamos a meternos todos en principio, pero tenemos los jueces más severos
Y bueno, pues la verdad es que muchas veces conviene, ¿no?, plantearse todas estas cuestiones. Más cosas, Agustín. Un poco en la línea de cómo nos hablamos, en la línea del autocuidado, que era otra de las palabras que yo quería, aprovechando que estamos aquí enfermeros y que es nuestra palabra clave, ¿no? El cuidar, hablar un poco del autocuidado, que al final es las acciones, ¿no?, que uno desarrolla sobre sí misma, que van encaminadas pues a fortalecer o a mejorar la salud. Y una de las partes es el autocuidado emocional, por ejemplo, ser consciente de las emociones por las que uno está pasando, qué desarrollan esas emociones, qué me quieren decir, el autocuidado físico que hablábamos al principio, ¿no?, de la alimentación saludable, unos hábitos de sueño también saludables, el ejercicio físico. Y en relación del autocuidado quería dejar un recurso por si la gente le interesa y quiere empezar a leer un poco sobre las emociones, que es un libro de Anabel González, que es una psiquiatra. Además está perfectamente escrito y se puede entender de todas las formas y habla sobre todo del desarrollo emocional, que es lo bueno de tener un mal día. Ajá. Es un libro que es bastante interesante, habla mucho del autocuidado y sobre todo de la gestión emocional, que yo creo que es algo que puede ayudar sobre todo a afrontar situaciones complicadas que nos pueden surgir en la vida, ¿no?, en el día a día. Y ya te digo, es muy educativo y está adaptado para poder entenderse. Muy interesante todo lo que nos vas contando. Has dado muchas claves, hemos charlado un poquito sobre todas las claves. A mí me parece fundamental esto de mirar nuestras emociones y sobre todo si estas emociones están llegando de lugares externos y al final acaban afectándonos y arrastrándonos. Por eso yo creo que es bueno, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema y es que nadie nos ha enseñado educación emocional. Estamos en una sociedad que no sabemos manejar esas emociones. Ahora se empieza a ver ya un poco más en las escuelas y sobre todo de pequeñito que sí le enseñan, pero a la gente le faltan recursos. Que pedimos muchas veces cosas que son inalcanzables para ciertas personas porque no tienen esos recursos para... Entonces hay que hacer labores en todas estas cosas. Es importante lo que ha dicho antes José Miguel, lo que está diciendo Agustín, y ahora es la parte que nos vas a traer tú, que sepamos que muchas veces, bueno, pues podemos contar con ayudas y con recursos. En nuestro centro de salud, por ejemplo, Sandra, tenemos profesionales, por ejemplo, a la hora del tabaco, que es muy difícil, la verdad es que es un hábito que cuesta trabajo. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de esos recursos y demás, no? Sí, mira, en los centros de salud, los enfermeros, que somos un poco chicos para todos, como yo digo, bueno, nos nombran como referentes de ciertos programas para intentar mejorar la salud de las personas. Por ejemplo, José Miguel lleva el tema del tabaco, pues ha hablado de él. Y yo estoy aquí también para contaros que hay un recurso, unos grupos de afrontamiento de la ansiedad, ¿vale? Que se llaman grupos GRAFA, por las siglas, grupos de afrontamiento de la ansiedad. Y que somos los enfermeros los que damos esa terapia que es grupal, son grupos reducidos. Y esto lleva tiempo ya formado, pero en verdad se ha implementado mucho más a raíz de la pandemia, ¿vale? Por la alta frecuentación, pues en consulta, en urgencia, con estos cuadros de ansiedad leve, moderada, porque ya hay otro que se da, y además nos llamaba mucho la atención que cada vez es gente más joven, ¿vale? Ahí tienen... Esto es multifactorial completamente, pero esta hiperproducción que nos ha hablado el compañero, estas exigencias, este perfeccionismo, todas estas cosas, queremos llegar a muchas cosas y el ser humano no puede. Esto de que podemos con todo, no podemos con todo. Podemos con una cosa detrás de la otra de manera ordenada, no como se nos exige o como terminamos nosotros también autoexigiéndonos. ¿Vale? Tenemos muy mala gestión del tiempo, vamos a todos lados corriendo, no nos paramos, no ordenamos la mente. Todo esto lleva a que, por desgracia, este tema que, bueno, hemos denominado ansiedad, afecta a muchísima población. Y luego hay ciertos perfiles de personas, pues que por su forma de ser, que suele ser esta forma perfeccionista, autoexigente, pues le lleva ya a que esa ansiedad se dispare y, bueno, una ansiedad disparada da cierta sintomatología física que es por la que acuden a urgencia. El cuerpo realmente llega a un momento
que te está diciendo que algo muy malo va a pasar. Incluso tienes sensación de muerte inminente, porque la ansiedad va por niveles. Entonces no nos damos cuenta, vivimos en un estado constante de ansiedad y esa ansiedad va subiendo niveles hasta que llega un momento que tú no tienes ya recursos para controlarla y bueno, él nos podrá... Fijaros, yo lo comento muchas veces cuando hablamos de ansiedad, que la vemos como una enemiga, porque es verdad que nos ataca, ¿no? Nos sentimos atacados, es una sensación de indefensión, de muerte inminente, ¿no? Muchas veces por los síntomas físicos que ocasiona, pero realmente es una amiga. Claro. La ansiedad es una amiga que es una alarma de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? Y del pensamiento, que nos está diciendo frena en muchas ocasiones, o mira, pregúntate porque hay algo en ti que está ocurriendo que te está haciendo daño o que estás en una situación de peligro cuando realmente no hay un peligro evidente. El ser humano tiene... el estrés es necesario para la vida, es necesario. Además, nuestro cerebro está conformado igual que el cerebro del hombre ancestral, que venía un león y tenía que salir corriendo o se moría, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos niveles de estrés los tenemos... Ahora parece que nos persigue un león continuamente, ¿vale? Entonces estamos continuamente con ese estrés disparado que deriva en ese estado de ansiedad que no te permite además llevar tu vida con normalidad, que tienes que aprender a convivir con ella y hacerla tu amiga, como dice el compañero, pero que no es fácil, no es fácil. A mí me parece súper interesante la existencia de estos grupos, Sandra, porque todos tenemos un momento en que hemos perdido la conexión con qué nos pasa, porque muchas veces, como no tenemos sitios donde pararnos, no tenemos un lugar, un tiempo donde pararnos, hemos perdido completamente la conexión de qué pensamientos que suelen ser como muy mecánicos te están llevando a ti a estar tan ansioso, ¿no? Mira, has dado mucho en la clave, porque yo no puedo ahondar en lo que le pasa a cada persona. No tenemos tiempo, ni recursos, pero sí que les enseño a parar un poco y a mirarse un poco. Y nada más que como yo digo, nada más que esa pildorita para tu mente ya te crea un descanso, una felicidad. La gente va a los grupos y tú dices... A ver si siguen, a ver si no. Todo el mundo continúa, a no ser que haya una causa mayor. ¿Por qué? Porque es un ratito en donde ellos dicen, he encontrado un poquito de paz. Así es. Y estos grupos, que no lo he explicado, yo lo que doy son recursos para el afrontamiento desde técnicas de relajación, respiración, también de distracción de la mente, porque los pensamientos intrusivos hay gente que no sabe controlarlos, en fin. Y... Perdonadme, que tengo las chicas malas y... Sí, no te preocupes. ¿Por dónde iba? A eso, que lo que damos son recursos para que la gente frene un poquito, ¿vale? Y aunque no sean unos cambios grandes, pero nada más que ese poquito de que ellos se miren a sí mismos, se tomen, yo qué sé, hay hasta un ejercicio que es simplemente tomarte una taza de café, de té, de lo que tú te tomes al día, con todos tus sentidos puestos en lo que estás haciendo. Porque nos tomamos el café y no sabemos ni a qué sabe. Yo, boom, y venga, para adelante y a seguir. Y esa rueda nos va comiendo, nos va comiendo, nos va comiendo. Y bueno, y acabamos en esa vorágine. Y luego hay otra cosa muy importante. La gente acude con este tipo de problema al médico. El médico no tiene tiempo, entonces al final se pone el parche, que es la pastilla. Y esa pastilla, pues por cómo está conformado todo, no tiene un seguimiento como debería de tener para saber cuándo quitarla, ¿vale? Porque, bueno, ya del sueño podríamos hablar también largo y tendido, pero esto sería interminable. La ansiedad repercute en muchas cosas. La pastilla es el parche, pero es eso, es un parche. Entonces, a través de estos grupos intentamos también dar herramientas para cada vez ir reduciendo esa medicación hasta que consiguen también dejarla. Entonces, este tema es muy interesante porque bueno, lo fácil es eso, es poner la pastilla para que estabilizar un poco la situación cuando está muy aguda, pero que la gente conozca que esa pastilla es un parche puntual y que tiene que ser temporal, ¿vale? Que esa pastilla, poquito a poco, hay que retirarla porque además tiene muchas consecuencias que a la larga pues podemos relacionar con muchas enfermedades
como el Alzheimer y otro tipo de demencias y de cosas que bueno, que se ha visto que está relacionado. Me parece súper esperanzador porque todos tenemos un momento en la vida en que estamos desbordados por la ansiedad. Puede ser por la muerte de un ser querido de manera inesperada, puede ser por trabajo, puede ser por muchas historias. Pero esa es como la gotita, ¿verdad? Que colma el vaso. Que colma el vaso. Lo que tú estás diciendo es la gota que colma el vaso. Y luego hay otra cosa, y es que los seres humanos estamos viviendo siempre en el pasado o en la anticipación, en lo que va a pasar. Sí. Y nos olvidamos de decir, oye, el momento presente. Esto es lo que hay. Claro, porque si yo tengo un pensamiento recurrente de algo que no está en mi mano cambiar, todo el tiempo que dedique a pensar en ello es tiempo que se tira a la basura. Si no lo puedo cambiar, lo tengo que apartar de mi mente hasta que la situación cambie o hasta... Entonces, hay recursos que vamos dando en estos grupos, cosas sencillas y que todo el mundo puede hacer y que yo creo que mejoran bastante la vida. Me parece súper interesante, sobre todo porque seguramente que en este mismo momento hay gente que está desbordada por una situación y le tenemos que decir que es que hay solución. Claro. Es decir, que de esa, porque muchas veces cuando estamos en lo peor creemos que esto vamos, que yo no sé lo que voy a hacer. Es decir, le estamos diciendo a las personas que nos están escuchando, que están en ese momento, que hay soluciones y que bueno, y que hay recursos, ¿no? Hay recursos, luego hay que poner cada uno de su parte. Y todos estos temas que estamos hablando de mantenimiento de la salud, de hábitos saludables, de todo eso te va a llevar, porque al final somos un todo. Sí. Somos los seres humanos, la salud es física y es mental también. Entonces esto tiene que ser un tándem de encontrar el equilibrio, ¿eh? Y eso es lo que hacemos, también fomentamos mucho el ejercicio, la dieta, en fin, que los grupitos nos vienen muy bien, ya depende también del tipo de personas que acudan, pues surgen unas cosas o surgen otras, pero yo creo que todo el mundo aprende. Genial, bueno, pues para concluir el programa de hoy, que es muy interesante, una llamada a la acción por parte de todos ustedes. Yo no sé, Agustín ha hablado de un planteamiento, quizá el primero, que es elegir, ¿no? Elegir qué queremos y darle sentido a lo que queremos. Eso, y desde dónde me lo estoy planteando, sobre todo, si es algo que realmente yo quiero o es algo que me viene impuesto desde fuera. Yo creo que es el principal. Es decir, primera llamada a la acción, ver algo que queremos cambiar. ¿Y por qué lo estoy eligiendo? Exacto. José Miguel, ¿algún...? Pues yo transmitirle a los oyentes que esto no es difícil, ¿vale? Que estamos inmersos en una cultura de la inmediatez y por eso a veces nos cuesta tanto todo esto, y corroborar y afirmar algo que hemos dicho a lo largo de este rato que hemos estado aquí hablando, que aquellas cosas que decidamos hacer, podemos poner muchas cosas en marcha, pero hay que elegir el momento y todo eso, pero por supuesto, nunca todo a la vez. No puedo dejar de fumar, ir al gimnasio y aprender inglés. Porque llega un momento en que, como eso no está instaurado en mi vida, vuelvo a mi zona de confort. Y mi zona de confort es a seguir fumando, a dejar de ir al gimnasio. Y si no aprendo inglés este año, pues bueno, con no viajar tengo suficiente, ¿vale? Entonces, que no lo hagamos todo a la vez para no abandonar. Efectivamente. ¿Vale? Quizás sea al revés, sea como el efecto dominó. Empezamos con una cosa y efectivamente, después lo que tú decías, ¿no? En vez de acostarme a las 1, voy a acostarme a las 12:30. Y así poco a poco vamos instaurando hasta que se convierta en un hábito, que es algo que también hemos dicho. Muy bien. Y Sandra, pues tu llamada a la acción, no sé, la gente pues mira, mi llamada a la acción es decirle a la gente que la vida es más sencilla y más simple de lo que nos estamos planteando. Y que hay que bajar la autoexigencia y hay que empezar a dar valor a las pequeñas cosas. Y luego que los problemas se filetean y se empiezan por lo sencillo. Empezamos a solucionar lo sencillo y vamos descargando esa mochila y poquito a poco nos iremos enfrentando al lobo. Muy bien. Pues buen sistema. La verdad que para empezar con un pequeño paso. Y ojalá que en junio alguien nos llame y nos diga, pues tenía este hábito y he logrado andar hasta aquí. Ojalá. Eso sería lo más positivo. Muy interesante, como siempre. Siempre se me hace corto, pero tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. José Miguel, Sandra, Agustín. Gracias.
Y nada, les invitamos a todos los oyentes a que vuelvan al audio o al vídeo y lo escuchen todas las veces que quieran. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Gracias.